Buenos días a todos, es para mí un placer abrir esta primera mesa y estar aquí con grandes personas que me han venido enseñando mucho acerca del mundo del derecho. Doy las gracias a los organizadores, a la Universidad Autónoma de Chiapas, a la coordinación del programa de posgrado de Derecho de la UNAM y bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta primera mesa. La mecánica de exposición para todos nuestros panelistas en todas las mesas es que tendrán 20 minutos. Así que por favor, les pedimos que se atengan ese tiempo. Les mandaré un mensaje a los 2 minutos previos a que termine sus 20 minutos para poder recordarles que están por acabar. Asimismo, invitamos a los panelistas y a los asistentes que dentro de Zoom cuentan con un espacio que se llama Q&A, en el cual ustedes pueden poner todas las preguntas y al final de esta mesa y de todas las mesas, los panelistas responderán estas preguntas que ustedes como asistentes tendrán. Bueno, sin más preámbulo, presentaré a las personas que integran esta mesa. Empezaré por los coordinadores académicos, que es el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, mexicano, que nos dará el tema Introducción al Derecho Convencional. El doctor Alfonso Martínez Lascano es abogado y doctor en Derecho Público, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de la revista Jurídica Primera Instancia y presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, vicepresidente en investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Paraguaya de Procesal Constitucional y de la Asociación Argentina de Procesal Constitucional. Después de él tendremos la participación del doctor Hugo Carrasco Soler, que es maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España, es catedrático por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la División de Estudios Profesionales de las materias de Teoría del Proceso y Derecho Procesal Civil. Asimismo, ha impartido diferentes cátedras, tanto en maestría como en doctorado y especialidad de la Facultad de Derecho y del programa de posgrado de Derecho de la UNAM. A su vez, desde el 2006 es profesor de carrera titular, obteniendo la definitividad en junio de 2014 de la Facultad de Derecho de la UNAM y ha sido distinguido con la cátedra especial José Castillo Larrañaga por su alto desempeño académico y con la medalla al mérito académico Ignacio Vallarta por la excelencia en sus estudios de doctorado. Ha coordinado diferentes libros y obras colectivas y es miembro de diversos colegios y asociaciones nacionales e internacionales. Asimismo, este tema internacional, tendremos la participación del doctor Jaime Cubides Cárdenas, colombiano. Él nos hablará acerca del derecho convencional y el estado de la cuestión. El doctor Jaime Cubides es docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, director del Grupo de Investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia, investigador senior de Miniciencias en Colombia, abogado y especialista en Derecho Público, especialista en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, especialista y magíster en Docencia e Investigación, miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos e investigador senior de Miniciencias en Colombia. Por último, y no menos importante, tendremos la participación de la doctora Jania María López Daña, brasileña, con el tema la contribución del derecho convencional de derechos humanos a la construcción del cosmopolitismo jurídico. La doctora tiene un doctorado por el Instituto de Graduados para Estudios de Justicia en París, es doctora en Derecho por la Universidad Unisonos y es profesora de cursos de doctorado, maestría y grados en Derecho en la Universidad Unisonos de Brasil. Es autora del libro Cosmopolitismo Legal, Teorías y Prácticas de una Ley Emergente entre Globalización y es coordinadora del Centro de Estudios de Derechos Humanos y Empresas en la Universidad Unisonos. Sin más tema, abro el micrófono al doctor Alfonso Martínez Lascano, por favor. Muchas gracias por la presentación, mi estimado Alexander. Bueno, voy a poner una presentación para exponer, ¿verdad? El tema que voy a disertar es referente a la introducción al derecho convencional.
Es importante señalar, y parte de la idea de este congreso, es establecer si realmente estamos ante una nueva rama jurídica o no. Y entonces, mi postura es que realmente para comprender y estudiar más este derecho eh, nuevo, relativamente, es importante establecer una autonomía científica, que no es cuestión de dogma, es cuestión realmente de buscar la eficacia cada vez más del derecho, sobre todo de los derechos humanos. También es importante, como algunos profesores, Fixamudio, establecían, que las clasificaciones son artificiales, porque el derecho es uno. Y de una u otra manera, nosotros al clasificar, lo que estamos haciendo es organizar para comprender más los diferentes campos o modalidades del derecho. Y entonces, lo que buscamos es organizar, porque cuando estudié, igual que muchos de mis colegas, pues los derechos humanos no tenían la fuerza que tienen ahora y que podríamos decir que tienen ahora en las leyes, en algunas resoluciones, los tribunales, pero en la realidad todavía falta mucho por hacer. Y como el derecho es un producto cultural, es decir, depende del comportamiento de una sociedad, tanto individual como colectivo, es necesario construir ideas que se refieran principalmente a la realidad. Voy a hacer un esquema muy sencillo. Aquí vemos que el hombre tiene cierta evolución. Realmente evolucionamos, sobre todo en estos últimos tiempos, muy rápido. Cuestiones que quizás hace no mucho, el siglo XX, no teníamos pensado, pues las cosas están sucediendo. Y entonces el profesor trata de describir el mundo a los alumnos y los alumnos de una otra manera aprenden de un intermediario que es el profesor. Y entonces muchas veces el conocimiento avanza, la realidad avanza, pero la información que se da de esa realidad a veces se detiene en el tiempo. Una de las cuestiones importantes del derecho convencional, que la idea es establecer una rama autónoma, pero para ello tenemos que ver cómo anteriormente o cómo está todavía, porque existen muchos juristas, sobre todo constitucionalistas, formados en la dogmática, que ven todavía al derecho convencional como parte del derecho constitucional. Y el primero que empezó a hablar de ello fue Mauro Capellete, en 1984. Él estableció la creación del derecho procesal constitucional y estableció una rama que estudiara los derechos humanos de corte internacional. Y a eso le llamó derecho o justicia constitucional supranacional y también justicia transnacional. Fíjense nada más, esto fue en 1984. Es decir, ha transcurrido ya un tiempo. Quise poner algunas fechas importantes. La primera sentencia de la Corte Interamericana se da en 1988. El muro de Berlín cae en 1989. El fin de la URSS en 1991. México acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1998, igual que Brasil, y por ahí casi todos los países que hoy conforman el sistema interamericano. Entonces la pregunta es, ¿ha pasado algo o seguimos igual? El profesor Mauro Capellete, desde luego, él viendo su realidad, la realidad que en ese momento de 1984 existía, pues era obvio que este derecho era como extraño, porque el campo de los derechos humanos no era un campo para los abogados, sino era un campo para los filósofos, era un campo para los sociólogos, no para los juristas, no para los abogados. Entonces él dividía el derecho procesal constitucional
que muchos siguen pensando ello, en jurisdicción constitucional de la libertad, en jurisdicción constitucional orgánica y el campo al que me he referido, jurisdicción constitucional transnacional. Lo cual podríamos decir era importante e interesante en esos momentos, pero ahora todo es cuestionable. Y eso es muy importante, que nosotros empecemos a cuestionar en base a la realidad. No podemos estar pensando como pensaban otros. Es decir, no podemos quedarnos atrapados en el tiempo. Esto no es demeritar a ningún autor anterior, inclusive contemporáneo, sino que el derecho y el conocimiento tienen una cierta evolución. Entonces, por ejemplo, en materia de jurisdicción constitucional de la libertad, vean ahí, desde luego, como los derechos económicos, sociales y culturales no cualificaban en ese momento, pues únicamente habla de la jurisdicción de derecho constitucional de la libertad. Tan solo en estos últimos 3 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 26, que habla de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, en 3 sentencias. Y lo ha hecho por primera vez. Es decir, antes de estas sentencias no había una interpretación de la exigencia jurisdiccional del cumplimiento del derecho a la salud, del derecho a la seguridad social y el derecho a la protección del medio ambiente. Este conocimiento es relativamente nuevo. Entonces tenemos que empezar a estudiarlo. Por el otro lado, el doctor o el maestro Mauro Capelletti establecía la jurisdicción constitucional orgánica, que sí es importante, desde luego, porque habla de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Podríamos decir que ahí no se ha movido. Y por último, la jurisdicción constitucional transnacional, que es el punto que yo creo que hay que quitarse. Es importante señalar que la realidad en la que vivimos no es la realidad en la que se encontraba cuando se estableció esta doctrina. Bueno, volvemos a lo mismo. Los profesores siguen enseñando con los modelos que nosotros aprendimos. En casi ninguna universidad se estudia el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en la licenciatura o en pregrado. No se estudian las sentencias y la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana, sin embargo, son obligatorias para los estados parte. Entonces, tenemos que evolucionar. Hay una frase muy interesante del doctor Carneluti, que establece que el derecho de una u otra forma es dinámico, el derecho no está estático, porque tiene que adecuarse a las relaciones humanas existentes. Bueno, ¿por qué derecho convencional? Aquí tenemos una definición que establece la ONU y que ayer platicaba con el rector de la universidad, que es doctor en Derecho, y me decía, bueno, ¿por qué el derecho convencional si existen los tratados internacionales, si existe el derecho internacional de derechos humanos? Bueno, la ONU ha establecido que el convenio es una categoría importante porque es en sentido amplio todo acuerdo que realizan lateral, bilateral, multilateral, bilateral, los estados. Entonces, el doctor Cipriano Gómez Lara, en su libro Sistemática Jurídica, establece que debe haber categorías fundamentales en la ciencia. Y en este sentido, la categoría fundamental es el convenio. Y es importante, y lo vamos a ver porque el convenio, de una u otra manera, siempre lo vamos a encontrar en cualquier acto jurídico del hombre. Porque un elemento de validez de cualquier acto jurídico, inclusive más bien de existencia, es el acuerdo de voluntades. Ahora, la palabra derecho convencional no es una palabra de que se me ocurra. Hay muchos libros que hablan de derecho convencional, derecho constitucional y derecho convencional, pero pocos lo definen, pocos abordan el tema. Aquí nuevamente la ONU establece dentro de los convenios internacionales que hay una palabra que se establece como derecho convencional, como un uso genérico de los tratados. Entonces, recordemos que el aceptar la jurisdicción, el aceptar
formar parte de un sistema regional de protección de derechos humanos es voluntad de los estados, no es una imposición. Por eso también creo que el concepto de derecho supranacional también debería erradicarse. ¿Por qué? Porque no es un derecho supranacional, no está encima de los estados, sino que son los estados quienes lo crean. Por ejemplo, si yo realizo un contrato de compra-venta, pues el comprador y el vendedor realizan normas contractuales, no normas supraindividuales, no son normas impuestas ajenas a ellos. Las normas de derecho internacional son normas convencionales y son normas que libremente las partes eligen aceptarlas. Veamos el caso de Trinidad y Tobago, que fue el primer país que denunció la convención. También en el 2013 Venezuela se separó de la convención. Bueno, en el ámbito académico, voy a pasar un poco más rápido las diapositivas por el tiempo. Dicen que es importante cambiar los estudios. ¿Por qué? Porque de una u otra forma seguimos basados en doctrinas decimonónicas de inspiración napoleónica. Es decir, no hemos hecho un cambio cualitativo en el conocimiento. El doctor Miguel Carbonell establece que ningún estudiante que egrese de la carrera de Derecho debe ignorar los tratados internacionales y tampoco los pronunciamientos más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Sergio García Ramírez, ex juez de la Corte Interamericana y que empezó a hablar del control de convencionalidad, él dice que para México representa un cambio cultural, porque es un cambio de paradigma, es un cambio de una forma diferente de pensar y de entender el derecho. Muchas de las sentencias de la Corte Interamericana, bajo la garantía de no repetición, establecen la obligación de capacitar a los expertos, a los operadores jurídicos de los parámetros convencionales. ¿Por qué? Porque en una ocasión nos reunimos con un magistrado en materia administrativa y él decía, bueno, yo no utilizo el control de convencionalidad porque no conozco los parámetros de la convención ni conozco las sentencias. Bueno, es cierto. Tenemos que prepararnos y es así que la Corte Interamericana pues, ha condenado a México y como a muchos otros países a capacitarse. Entonces sería obligación como parte de las sentencias de la Corte Interamericana que las universidades en sus matrículas establecieran el análisis y comprensión de este derecho. Algo que es importante es que de una u otra manera el derecho, ahora leyendo libros de grandes pensadores, algunos dicen que no es necesario definir el derecho, otros dicen que de una u otra manera el derecho será indefinible, es decir, nadie lo podrá definir. Sin embargo, pensamos que es una construcción lingüística. Y fíjense aquí una diferencia tan sencilla. El derecho constitucional, vea la norma, se basa en la supremacía constitucional. Por ejemplo, en México tenemos en la Constitución, que es una zona intocable, una figura en el capítulo de derechos humanos, que es el arraigo penal, que por el tiempo no voy a comentar, pero que realmente es inconvencional, pero no existe ningún medio de defensa en el país para promover un juicio, inclusive la ley de amparo en la primera causa de improcedencia es no procede contra reformas y adiciones a la Constitución. Y en cambio los derechos humanos no ven a la norma, sino su fin principal y objeto es el ser humano. Y entonces son dos visiones diferentes. ¿Cómo podríamos definir al derecho convencional? Pues como un sistema de normas y reglas y principios creados por pactos, acuerdos, ¿no? Entre diversos estados. Aquí lo más importante también es que los sistemas convencionales crean sus propias normas, el Corpus Juris latinoamericano, que se le llama, o Corpus Juris común, crean sus propias instituciones convencionales, como es la Comisión y la Corte, y crean las propias partes, como es el centro del sistema, el ser humano, como parte demandante de la protección
cuando no cumplen los estados en su régimen interno, pues la protección eficaz a los derechos humanos. Los conceptos que nosotros vemos ahora en los libros hablan constantemente del calificativo convencional. Es algo que no podemos dejar de pasar. En cambio, hay una serie de conceptos también que se van generando nuevos, porque como dije hace rato, el derecho es un producto cultural, pero se transmite a través del lenguaje, porque son representaciones. Vemos que hay una serie de conceptos nuevos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? Bueno, los convenios. De una u otra forma, las decisiones judiciales, que son las que establecen los órganos jurisdiccionales. ¿Quiénes crean el derecho convencional? Pues los estados, ya lo dijimos. ¿Qué partes formarían o integrarían el derecho convencional? Empezando por convenio. Sería el derecho comunitario, el derecho a la integración económica y para mí es más importante el derecho de los derechos humanos. En cuanto al derecho convencional de derechos humanos, pues el derecho humanitario, el derecho penal internacional y los derechos humanos en la protección universal y regional. Hay algo muy importante y con esto creo que voy a terminar por el tiempo, Alexander. Creo que ya me estoy llegando al tiempo. Quedan 3 minutos, amigo. Perfecto. Algo muy importante que quisiera decir es que la Convención Americana de Derechos Humanos hay que verlo desde dos puntos de vista o de dos partes, la parte sustantiva y la parte orgánica. La parte sustantiva establece un catálogo de derechos y libertades que representan obligaciones para el Estado parte. Esa parte sustantiva en la mayoría de las constituciones se ha incrustado en el derecho nacional y forma parte de lo que se conoce o se le ha denominado bloque de constitucionalidad y que además es de aplicación directa e inmediata, no requiere de una ley independiente. Pero la parte orgánica que dice cómo está integrada la comisión y la corte, cuál es el procedimiento, hablan de un proceso. ¿Qué proceso? El amparo interamericano. ¿Qué órganos jurisdiccionales? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quiénes tienen el derecho a la acción? Pues todos los seres humanos que vivimos en el continente americano, que en nuestros países hayan suscrito la convención y hayan aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, es importante hacer esta distinción para decir, la parte sustantiva se aplica directamente, es parte del derecho positivo nacional, pero la parte orgánica es independiente del derecho nacional, porque establece el sistema de supervisión. Finalmente, quiero también decir que una de las cosas importantes de los sistemas regionales, tanto el europeo, el americano y el africano, a diferencia del sistema universal, es que han creado jurisdicciones y de ahí su eficacia. No podemos decir y criticar a la Corte Interamericana porque no haga cumplir cabalmente las sentencias que emite. Podemos decir que es la ineficacia de protección de los estados partes, que aún con una sentencia impiden el cumplimiento de los derechos humanos de manera eficaz. Los sistemas son complementarios. La función de los jueces nacionales, a través del control difuso de convencionalidad, implica que son los primeros guardianes del derecho convencional en nuestros países. Bueno, muy amable, espero haya sido interesante y quedo a la orden por cualquier pregunta. Gracias. Gracias, doctor Lascano. Al final les pasaré a los 4 panelistas que nos acompañan las preguntas que nos están haciendo. Hasta el momento va una para el doctor Leo. Y le cedo la palabra al doctor Hugo Carrasco Soblero. Por favor, doctor, usted nos dice. Buenos días, con mucho gusto déjenme compartir pantalla para que podamos hacer la presentación. ¿Me pueden indicar si ya están viendo mi presentación? Listo, doctor, está en la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno,
Pues vamos a tratar de profundizar los conceptos y el análisis que el doctor Alfonso Martínez Lascano ha realizado sobre el derecho convencional, lo que él llamó introducción, que en verdad no es tanto una introducción, sino son ya el resumen o los conceptos investigados y analizados por mucho tiempo y leyendo a muchos autores que nos los ofrece de manera sintetizados para lograr una mejor comprensión después de toda la construcción que él ha mencionado, que se ha realizado desde hace años sobre el concepto en general de derecho convencional y las distinciones que hay que ir haciendo entre el derecho convencional, el derecho constitucional, a su vez el derecho procesal constitucional y el derecho procesal convencional. Antes de iniciar, bueno, agradecer tanto a la Universidad Autónoma de Chiapas como al programa de posgrado de Derecho de la UNAM y al SECOCICE, cuyo titular es el doctor Alfonso Martínez Lascano, al que nos estén invitando y ayudando a coordinar, que nos estén invitando a ayudar a coordinar este evento. Vamos a hacer unas breves reflexiones que me parece serán complementarias a la exposición del doctor Alfonso sobre este tema de derecho procesal convencional. ¿Cuál es el principal objetivo de esta conversación con ustedes? Le diría yo, el dejar claro que debe de haber una distinción entre el derecho procesal convencional, el derecho procesal constitucional y a su vez el derecho procesal convencional se distingue del derecho convencional sustantivo propiamente dicho. Si logramos llegar a este objetivo, me congratularé de haber estado en esta plática. Bueno, el derecho procesal convencional, cuando estudiamos el sistema interamericano de derechos humanos, es común encontrar estas frases, ya las hemos estado escuchando: control de convencionalidad, jurisprudencia convencional, derecho convencional, el régimen de convencionalidad y responsabilidad. Todo ello en torno al sistema interamericano de derechos humanos, comandado o dirigido por esa comisión interamericana y a su vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto nos va a llevar, todos estos conceptos nos van a llevar a una idea más integral o más formada sobre lo que es el derecho procesal convencional. En esta lámina lo que estoy tratando de destacar es precisamente que vamos a partir del derecho convencional y pensar que hay un derecho convencional sustantivo que forma parte del bloque de constitucionalidad, digamos es el núcleo duro en donde se encuentran los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en donde tenemos reconocidos, más bien otorgados, los derechos humanos que la Convención está sustentando. Estos son los derechos sustantivos, pero hay que distinguirlos del derecho convencional procesal. El derecho procesal convencional, el derecho procesal convencional nos permite tener los mecanismos para poder llevar al plano de la práctica, al plano de la realidad, la protección de esos derechos sustantivos. También en esta lámina, como les había yo mencionado, tenemos que distinguir el derecho procesal constitucional del derecho procesal convencional. Es muy importante que el derecho procesal constitucional y el derecho procesal convencional se distingan y podamos tener esta vertiente de separación, porque como lo comentaba el doctor Alfonso Martínez Lascano, el derecho procesal constitucional es diferente y la protección pueden ser que tengamos mecanismos de protección similares,
Ya hablando o regresando al derecho constitucional y al derecho convencional, puede ser que haya muchas coincidencias en cuanto a cómo se consagran, cómo se reconocen esos derechos en los distintos instrumentos internacionales, en el ámbito local, en los distintos dispositivos normativos en nuestra Constitución y en algunos otros dispositivos. Puede haber coincidencia, pero cada uno tiene su propia redacción, su propia filosofía. Todos estamos unidos, como lo vimos en el video, en aceptar que existen la Declaración de Derechos Humanos, y ahí estamos aceptando el denominador común de lo que todo el planeta entiende por derechos humanos, pero también es necesario distinguir que hay un derecho constitucional y un derecho convencional. El derecho procesal convencional, como lo mencionaba el doctor Alfonso Martínez Lascano, debe de ser estudiado en forma autónoma del derecho procesal constitucional como una rama independiente, porque tiene sus propios principios, sus propias normas, sus propios procedimientos, tiene sus propios procesos, sus órganos y su historia propia. El derecho procesal convencional es una rama del derecho convencional, como he venido mencionando, cuyo objetivo es supervisar, sancionar a través de procesos y procedimientos el cumplimiento de normas y principios que nacen y se desarrollan mediante acuerdos internacionales. Es la disciplina del derecho procesal convencional que tiene que promover la observancia y defensa de los derechos humanos. Asimismo, la interpretación y la aplicación del derecho convencional sustantivo mediante diversos mecanismos de supervisión. Estas ideas, desde luego, no son propias. Estas ideas son recogidas por diversos autores. Estas en específico son ideas que pueden ustedes consultar en artículos que han escrito el doctor Alfonso Martínez Lascano y el doctor Jaime Cubides, que hoy están aquí acompañándonos en esta plática. Así entonces vamos aterrizando más, porque podríamos revisar y empezar a confundirnos con lo que es el derecho procesal convencional y, por ejemplo, el derecho humano de acceso a la justicia, porque ahí vamos a encontrar, ya aterrizando en el derecho procesal convencional, aquí quiero distinguir qué sí es derecho procesal convencional y qué es derecho convencional, hablando del tema de justicia. Cuando hablamos de justicia, de acceso a la justicia, podríamos pensar que estamos hablando del derecho procesal convencional, y desde mi perspectiva no es así. Cuando hablamos del derecho humano de acceso a la justicia y los elementos que la componen, los linderos que tiene este derecho humano, estamos hablando del derecho convencional. ¿Cuándo estamos hablando de derecho procesal convencional entonces? Cuando nos referimos a los medios de protección consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a ahondar en esto. Cuando hablamos de derecho humano de acceso a la justicia, podemos encontrar ahí que tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo he mencionado en algunas en nuestras legislaciones locales, podemos tener estos derechos consagrados de la siguiente manera. El acceso a tribunales competentes y previamente establecidos. Estamos hablando de una figura de tribunales y que es la competencia. Podríamos caer en el error de decir esto es derecho procesal convencional, pero no. El acceso a tribunales competentes y previamente establecidos es parte del derecho convencional, del derecho sustantivo. Todo individuo tiene derecho a tener acceso a la justicia. Y a esto estamos hablando de un derecho sustantivo. También a una justicia gratuita, acceso a abogados de oficio, acceso a recursos rápidos y efectivos. Esto es derecho sustantivo, derecho convencional. Desde luego que cuando estamos hablando de derecho procesal convencional, pues también estamos hablando de derecho convencional con la vertiente del procesal. Aquí entonces tenemos que ir a los medios de protección, hablar de quiénes en específico en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos son los órganos competentes, cuáles son sus facultades y atribuciones,
¿Cuáles son los procedimientos para tramitar las quejas o denuncias por violación a derechos humanos? ¿Y cómo es la selección y asignación de miembros de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los jueces de la Corte Interamericana? Esto principalmente, hay otras circunstancias también parte de este sistema, como podría ser la Secretaría de la Comisión y algunos otros temas que se van incorporando a estos medios de protección. Pero, entonces, cuando hablamos de derecho procesal convencional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya hablando en específico de esos temas a los que he hecho alusión en la lámina anterior. Primero, como también ya lo indicó el doctor Alfonso Martínez Lascano, habría que determinar cuáles son los órganos competentes dentro del sistema. Destacan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya en temas específicos en cuanto a sus atribuciones, los procesos, los procedimientos y la selección de jueces, estos son los temas que podríamos encontrar o que debemos encontrar en la Convención Americana de Derechos Humanos, digamos en la parte orgánica. Tenemos la parte que contempla los derechos sustantivos y la parte orgánica, y que es esta parte orgánica la que en realidad debe de vincularse con el derecho procesal convencional. Aquí tenemos la organización e integración de estos órganos competentes del sistema. También el cómo se configura la representación de los Estados miembros en estos dos órganos, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana. La selección de los miembros y de los jueces, los periodos de los cargos, las vacantes, las funciones de cada órgano, la tramitación de peticiones que contengan las denuncias o quejas de violación de los derechos humanos. También el reconocimiento y sujeción a la competencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte de los Estados parte. Los requisitos de admisibilidad de quejas y denuncias, los procedimientos de sustanciación de las mismas, las recomendaciones de la comisión, cómo hay que generar el quórum de las deliberaciones, los fallos de la Corte, la emisión de las recomendaciones y opiniones que puede generar la propia Corte y el cumplimiento de los fallos. Estos como temas centrales, no son los únicos, pero son los que nos sirven para poder resaltar el derecho procesal convencional del derecho convencional, como lo había yo ya mencionado en estas láminas. Ven cómo es muy diferente ese derecho convencional del derecho procesal convencional. Estamos hablando en el derecho procesal convencional de las estructuras, de las instituciones, de los procedimientos, de cómo llevar a cabo las denuncias, de cómo desahogar los informes por parte de los Estados miembros y de cómo se va desarrollando el procedimiento, los plazos, los términos, los requisitos, el desahogo de pruebas, el cómo se llega a un fallo, cómo se pueden emitir los fallos concurrentes, los fallos que no están acorde con las deliberaciones de los otros jueces dentro de la Corte, los votos disidentes, y bueno, todo aquello que nos permite echar a andar esos medios de protección y que a su vez nos permite cristalizar el derecho sustantivo de acceso a la justicia. No solamente este derecho humano, lo estoy poniendo como referente para precisamente que quede bien claro que cuando hablamos de acceso a la justicia, estamos refiriéndonos al derecho sustantivo y bajo ninguna circunstancia podríamos incorporarlo como parte del derecho procesal convencional, hablando del mecanismo de protección, sino es la materia que precisamente el derecho convencional nos va a permitir proteger, así como otros derechos humanos que se encuentran descritos en la Convención y que forman parte del derecho sustantivo. Así entonces, concluyo sosteniendo y compartiendo el criterio que ha mencionado el doctor Alfonso, que he leído del doctor Jaime y de otros connotados juristas de la región latinoamericana, en donde se sostiene la autonomía del derecho procesal convencional, se sostiene la independencia del derecho procesal convencional del derecho convencional, forma parte del mismo, pero este contiene los medios de protección que nos permiten cristalizar los derechos humanos. Es así como teniendo un derecho procesal
convencional, que sea autónomo, que tenga sus propios principios, sus normas, que entendamos su origen, su historia, es que lo vamos a fortalecer y a lograr que ese derecho procesal convencional, de manera complementaria con las jurisdicciones locales, permitan levantar la frente y decir, aquí se están cumpliendo los derechos humanos, no solamente porque exista la vocación de esa protección y de esa defensa de los derechos humanos, sino que cuando haya una violación de los mismos, existen estructuras, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito local, para poder restituir a los gobernados de esos derechos. Y por último, pues distinguir definitivamente entre el derecho procesal constitucional, tiene sus propios mecanismos. En el caso de México tenemos los mecanismos de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y otros mecanismos que tenemos para lograr esa protección del derecho constitucional que tenemos en México para poder respetar los derechos humanos. Entonces, hay que distinguir el derecho procesal convencional de todas estas disciplinas y trabajar intensamente para reforzar su autonomía, escribiendo mucho, porque forma parte de esa autonomía la investigación, la academia y la jurisprudencia que se vaya dictando al respecto. Es necesario tener un esquema de procesal constitucional sólido para lograr la protección de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Hugo. Doctora Jania, no sé si usted se encuentra con nosotros. Sigo anotando las preguntas de todos, los panelistas y de los asistentes, y al final daremos respuesta a ellas. Seguimos. Adelante, doctora Jania. Buenos días a todos y todas. É um prazer estar aqui entre vosotros. Eu gostaria muito de agradecer a los organizadores, mis colegas e muito estimados amigos, professor Alfonso Lascano e professor Hugo Carrasco Solé. Entonces, muchas gracias por esta possibilidade. Cumprimentar a todos os colegas e as 211 pessoas que estão participando deste evento nesta manhã. Las exposiciones que me antecederam fueron de importância relevante para que a partir de agora eu pueda desarrollar un poco mis reflexiones sobre las relaciones que estoy construindo entre la perspectiva del derecho convencional y el derecho cosmopolita. Entonces, nuestras preguntas son más o menos las mismas. ¿Cómo construir nuevos campos de análisis, nuevas disciplinas jurídicas para que possamos encontrar las mejores respuestas a los problemas que nos atingen, que nos tocan, que nos afligen a todos en el mundo. No hay un momento mejor para hacer esta reflexión que de que nosotros todos estamos viviendo y estamos bajo una pandemia global que nos atinge y que nos provoca muchas preguntas sobre cómo encontrar respuestas. Entonces, mi punto de partida es justamente traer a ustedes un poco de reflexiones, unas pocas reflexiones sobre, al final, ¿qué es el cosmopolitismo jurídico? ¿De qué trata esto? ¿Y cuál es su relación, si hay una relación, con el derecho convencional? Entonces, tenemos que partir haciendo un recorte histórico muy drástico. Tenemos que partir de Kant, de su obra de 1795, que se llama A Paz Perpétua, donde Kant
Kant, em los 3 artículos definitivos, nos presenta um cenário del mundo que para ele deveria existir. E Kant nos apresenta como alternativas pensar um mundo onde haveria um direito não mais para regular as relações entre os estados nacionais, e tampouco um direito para regular as relações entre os indivíduos al interior de los estados, pero una rama nueva, que é a rama del cosmopolitismo jurídico para regular las relaciones entre los estados y los individuos. Nada más hacen los sistemas de justicia, de derechos humanos regionales hoy, y también la jurisdicción, por ejemplo, del Tribunal Penal Internacional, do que regular e aplicar las leyes para las relaciones entre los estados y los individuos, donde los individuos no son considerados enquanto cidadãos de um estado e de um país, mas considerados como cidadãos do mundo. Então, Kant, por la primeira vez, nos apresenta a noção de uma cidadania mundial sobre o plano da jurisdição, nos apresentando o direito de los indivíduos sem depender do pertencimento a um estado em particular. Então, o direito cosmopolita kantiano é um direito mínimo, é um direito de los mínimos. Isto significa dizer que Kant havia pensado que as pessoas têm o direito de se instalar, pero de não estabelecer esta instalação em outro território de maneira definitiva. E, ao se estabelecer, não ser tratado como inimigo. Este é o grande dever de hospitalidade para Kant. Esta preocupação kantiana nasceu justamente porque Kant mirou para os processos colonizadores que se desenvolviam no tempo em que Kant viveu. E Kant nos propôs, nos apresentou a proposta de criação de uma federação de repúblicas como horizonte moral para estabelecer uma aliança entre os povos e que, em el plano prático, seria mais realista que proponer um Estado mundial, que é algo que nós outros, hasta hoje, não queremos, não buscamos um Estado mundial. Então, perdóname, o que nos ensina esse ato de nascimento do cosmopolitismo jurídico? 3 coisas. O cosmopolitismo jurídico nasce em el âmbito de uma situação particular, em el âmbito do Estado de Westfália, em el âmbito de los contextos colonizadores, em América Latina, especialmente. Em segundo lugar, dá uma resposta a um vazio muito particular, que é o vazio que se concerniente ao tratamento jurídico de los estrangeiros. E desde aí que nasce a noção de hospitalidade. Em terceiro lugar, este cosmopolitismo jurídico mira a um objeto particular, a um objeto especial, que é a paz perpétua. Temos que, entretanto, apresentar algumas reflexões importantes. A primeira, de ordem cosmológica, porque o mundo, para Kant, aparece como uma entidade única e coerente. E hoje, quando falamos em direitos comuns e universais,
en riesgos comunes universales, estamos mirando esta orden cosmológica, donde el mundo es una esfera y aparece como un solo mundo. Esta nave espacial que se llama Tierra. En segundo lugar, hay un elemento de orden política, que está en el segundo artículo definitivo de la paz perpétua kantiana, que é justamente pensar na possibilidade de existência de uma federação de estados, que evoca uma aliança de los pueblos. E isto dá um valor político e moral e também jurídico al direito cosmopolítico. Entonces, el segundo artículo definitivo no puede ser comprendido fuera de todos los otros dos artículos propuestos por Kant. Y el tercer elemento de orden teleológica, o sea, el derecho cosmopolítico mira la paz perpetua. Entonces, tenemos que juntar el elemento de orden cosmológica, el elemento de orden en política y el elemento de orden teleológica para pensarmos algunas cosas sobre el derecho que se cosmopolitiza, sobre la cosmopolitización del derecho y sobre la destinación cosmopolita del derecho. Para Kant, Kant estava preocupado com a destinação cosmopolita del derecho. Em razão do quê? Em razão da esfericidade da Terra. Todas as relações são juridicizadas, pois a Terra, para Kant e para nós outros, é redonda. A esfericidade da Terra nos mostra que todos nós outros estamos condenados a nos encontrar uns com os outros. E com relação à cosmopolitização do direito, ou com relação ao direito cosmopolítico, temos que perguntar como este direito se manifesta em los espaços nacionais. Este direito é voluntário. Em el espaço internacional, o que pretende este direito? Então, vamos para outra pergunta importante, outra reflexão importante, que é justamente sobre os equívocos do direito cosmopolítico, sobre os retos do direito cosmopolítico. Aplicar a todos em el mundo não seria contraditório? Não seria negar? O direito cosmopolítico está a negar as particularidades, as singularidades das culturas, das tradições e de los pueblos? O direito cosmopolítico pode ser pensado como imperialista? A ideia de que cada um de nós outros temos direitos e deveres para com o outro, para com a humanidade, é uma ideia boa ou mala? Quem definirá os direitos e deveres que nos correspondem uns e a los outros? Como o cosmopolitismo poderá escapar, se quedar da acusação do imperialismo das normas jurídicas? Então, temos que pensar em alguns modelos. E um desses modelos é o modelo institucional. Qual a resposta que o modelo institucional poderá nos apresentar? E temos, então, que partir para o debate sobre as normas de justiça. Temos que pensar sobre o hecho de que não temos um parlamento mundial. Então, temos que pensar, como os colegas que me antecederam nos provocaram, sobre qual é o rol de los tribunales, sobre qual é o rol de los sistemas de justiça de direitos humanos. Então, alguns autores importantes podem nos dar valiosíssimas contribuições. Podemos aqui mencionar o Ulrich Beck, com seu cosmopolitismo de realidade. Podemos mencionar aqui Boaventura de Sousa Santos, com seu cosmopolitismo subalterno ou cosmopolitismo emancipatório. Então, para escapar das acusações de imperialismo, temos que pensar sobre o que estamos todos de acordo. E todos estamos de acordo, parece, que sobre
aquilo que não queremos para nós outros, para os outros. Não queremos a violação da dignidade humana, não queremos os genocídios, não queremos os crimes contra a humanidade, não queremos tortura, não queremos tratamentos crueles e degradantes, e todas essas coisas não queremos. Então, estamos de acordo sobre o que não queremos, muito mais, talvez, sobre o que queremos, e podemos escapar da acusação do imperialismo. E me encaminho para o final. Temos que levar em conta a alteridade. Temos que compreender os direitos humanos e compreender a todo isto que não queremos para nós outros e para a humanidade de maneira contextualizada. Temos que pensar em um universalismo contextualizado. E para isto, temos que pensar que o telos de Kant, que ha sido a paz, se a paz hoje é o telos do cosmopolitismo, ou se ela ha sido reemplazada por outra coisa. E se esta outra coisa poderia ser a justiça, poderia ser a justiça global. E aqui, então, miro o sistema, o direito convencional, para que possamos pensar em o conceito de humanidade, que nos conduz, que nos leva a criar um direito comum da humanidade. E, portanto, um direito não mais internacional, tampouco nacional, mas o direito cosmopolita. Por quê? Porque a humanidade está ao centro deste direito cosmopolita. E o sistema de direito convencional americano, europeu e africano, mas centro agora minha análise em el direito latino-americano, tem contribuído enormemente para esta reflexão, para a composição deste cenário do direito cosmopolita, quando, em vários casos julgados por la Corte Interamericana de Direitos Humanos, podemos mirar e identificar o princípio da humanidade. Por exemplo, em el caso Massacre Plan de Sánchez contra Guatemala, Ruiz Cansado Trindade ha reconocido o caráter universal do princípio de humanidade. Em el caso Tibi contra Equador, também de 2004, Cansado Trindade estabelece a relação entre o princípio de humanidade e a consciência humana e universal. Então, o direito convencional e a jurisprudência dos tribunais de direitos humanos são fundamentais para cambiar a sociedade internacional regida por los estados soberanos por uma sociedade onde a humanidade é proclamada como el valor universal. Muchas gracias. Doctora Jania, muchas gracias por su participación. Le damos ahora la palabra al doctor Jaime Cubides, no sin antes mencionar y también saludar a todos los que nos están viendo desde Facebook, y ya existen un par de preguntas de ahí, entonces les agradecemos mucho su participación. Doctor Jaime, adelante, por favor. Bueno, buenos días. Primero saludar a mi querido amigo Alexander. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí, sin problema. Bueno, quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad Autónoma de Chiapas por la invitación, a las directivas, a los organizadores, al profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano y al profesor Hugo Carrasco Soulé por esta gran iniciativa que se tiene. Realmente es muy importante estos espacios académicos. Mencionaba hace unos días que me preguntaban que cuál era la importancia de este congreso. Creo que es muy importante este congreso porque es la primera vez que se hace un congreso de derecho convencional y creo que es la primera vez que vamos a tener, digamos, que reflexionar sobre esta nueva área del conocimiento. Quiero empezar a hablar quiero empezar diciendo qué es eso del estado de la cuestión. Metodológicamente, cuando hacemos investigaciones, llámese investigaciones, maestría o en doctorado, los profesores de metodología nos piden que hagamos algo que se llama el estado del arte o el estado de la cuestión.
El estado del arte o el estado de la cuestión es determinar hasta dónde ha avanzado un campo del conocimiento. Si yo les preguntara cuál es el último iPhone, yo sé que varios, los que les gusta este tipo de tecnología, pues comentarían cuál es el último iPhone que hay. Si les preguntara que cuál es la última película que se ha estrenado en plataformas como Netflix, pues creo que también varios contestarían porque están muy actualizados. El estado del arte es eso, saber hasta dónde vamos y en qué vamos, qué es lo que ha logrado hacer la doctrina. Las discusiones jurídicas tratan de tener estados del arte muy sólidos. ¿Y por qué tratan de tener estados del arte muy sólidos? Porque con el estado del arte sabemos qué han dicho, qué se ha dicho y para dónde van las discusiones jurídicas. El derecho convencional, ya como lo ha afirmado el profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano y el profesor Hugo Carrasco, el derecho convencional es una rama novísima del derecho, pero novísima. Yo sí quiero, digamos, decir dónde ubico al derecho convencional. El derecho convencional lo ubico después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esa Declaración Universal de 1948 de Derechos Humanos rompe jurídicamente la historia del siglo XX y XXI. ¿Y por qué lo digo? Porque de ahí aparece la necesidad de hablar de convenciones. Porque no es que los internacionalistas no nos hayan hablado de las convenciones. No es que los juristas internacionalistas como el profesor Victoria o Grocio nos hagan o no nos hayan hablado del internacional. Lo que pasa es que el derecho convencional nace a partir de la necesidad de 1948 de empezar a hablar de convenciones y hablar de convenciones no solo en su sentido meramente formal o internacional jurídico, sino hablar de convenciones a partir del sentido del tratado internacional, hablar del pacto internacional, hablar de la norma internacional como norma convencional. Y creo que a partir de ese momento, en el derecho convencional, empezamos a tener, digámoslo así, unas discusiones importantes, ¿sí? Entonces, el primer hito histórico, o para hablar de dónde partimos el estudio, sería esta Declaración Universal de 1948, que sería el momento cumbre, llamémoslo así, de el derecho convencional. Sería el origen o el nacimiento del derecho convencional. Pero posteriormente a eso, tenemos la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, que también es muy importante, porque esa convención marca un hito normativo, jurídico, histórico, posterior a la Declaración de 1948, que va a ser importante, que va a marcar el derecho convencional para Europa. Entonces, la Convención Europea de Derechos Humanos marca ya un hecho histórico para el tema convencional, para el derecho convencional. Y posteriormente, para nuestra región, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también denominado Pacto de San José de Costa Rica de 1969. ¿Y por qué, digamos, el Pacto de San José de Costa Rica de 1969 empieza a ser parte de lo que llamamos derecho convencional? Estos tres hitos históricos son convencionales. Si lo quisiéramos llamar, serían los hitos jurídicos históricos convencionales más importantes de nuestro tiempo. ¿Y por qué? Porque son los que van a empezar a enrutar lo que vamos a conocer como derecho convencional. Quiero decir que la denominación jurídica de derecho convencional, varios juristas, yo haciendo un rastreo de abogados, de juristas, de escritores, de investigadores del derecho, me pude dar cuenta que el derecho convencional o la palabra derecho convencional la utilizan sin darle una razón teórica, jurídica, científica.
Y eso, digamos, frente al derecho convencional, pues no nos sirve, porque si estamos tratando de decir que el derecho convencional es un renacer del derecho internacional público, es una separación del derecho constitucional, es una, digámoslo así, un impulso a los derechos humanos. Entonces, digamos, hablar teóricamente del derecho convencional sin darle un sentido jurídico, pues sería un error o sería un yerro. Me pude dar cuenta cómo varios autores realmente importantes dentro de nuestra región ya habían utilizado el concepto de derecho convencional. Me pude dar cuenta, por ejemplo, en algunas obras, como el profesor Germán Vidar Campos, gran jurista argentino, utiliza la palabra derecho convencional y la utilizó cuando se refirió en su libro a los problemas de los derechos humanos. Entonces yo decía, claro, tal vez uno de los juristas más avanzados de su época, el profesor Vidar Campos, utiliza en algunos escritos de derechos humanos, se refiere a derecho de las convenciones, al derecho convencional. Entonces era muy importante, tal vez para ese momento, tal vez para el momento histórico que lo estaba manejando, hablar del derecho convencional, hablar, digamos, de esa naturaleza convencional del derecho. El profesor Vidar Campos, claro, no pudo ver el auge del sistema interamericano de derechos humanos. Ahorita voy a decir por qué hay un momento histórico de auge, pero el profesor Vidar Campos puede, digamos, entrar a hablar, digamos, del derecho de las convenciones relativas o en relación a los derechos humanos. Pero me puse a revisar y me di cuenta que en México un profesor muy famoso, muy conocido, el profesor Héctor Fix Zamudio, que también tuvo el honor de ser magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizó en algunos textos la palabra derecho convencional. Tal vez no explicó a qué se referenciaba el derecho convencional, tal vez no habló en estricto sentido del derecho convencional, pero sí se referenció, sí habló de derecho convencional el profesor Héctor Fix Zamudio. A partir de la influencia del profesor Héctor Fix Zamudio, quiero decir que hay juristas mexicanos que han hablado sobre el tema. Y uno de los que puedo mencionar, importantes, destacados, actualmente por la posición que tiene en la Corte Interamericana, magistrado, pues es el profesor Eduardo Ferrer MacGregor. El profesor Eduardo Ferrer MacGregor es un profesor que en varios de sus textos, él, digamos, tuvo, llamémoslo así, una metodología muy interesante, porque reunía textos de varias partes de América Latina, de varios juristas, y reunía y compilaba en un solo libro, desde un eje articulador, un único tema, recopilaba varios estudios jurídicos y el profesor Eduardo Ferrer MacGregor era, digamos, el editor o el compilador de las obras. Este profesor Eduardo Ferrer MacGregor, que me imagino lo conocen ampliamente en México, este profesor tiene muchas obras, bastantes obras, pero quiero llamar a la atención de que hay una subvencional. Menciona el derecho convencional como parte de los derechos humanos y parte del derecho internacional. Quiero destacar a este profesor Eduardo Ferrer MacGregor. Pero quisiera llamar la atención que el profesor Eduardo García Denterría, el profesor que ya no nos acompaña, pero un profesor, digamos, que lo tenemos en la órbita del derecho administrativo español, el profesor Eduardo García Denterría, en algunos textos relacionándose el derecho administrativo con el tema de los derechos humanos, en algunos textos habló del derecho convencional,
habló del derecho convencional en el sentido de referirse al derecho internacional como un derecho convencional, como un derecho de las convenciones, como un derecho relativo, ¿sí?, a las normas internacionales. Puedo, digamos, decir que el profesor Eduardo García Enterría, los que son administrativistas o los que sienten, llamémoslo así, una afinidad por el derecho administrativo, creo que es uno de los profesores españoles que más impacto tienen, el profesor Eduardo García Enterría, en toda la óptica, digamos, del derecho administrativo. Pero me pude dar cuenta, investigando, que el profesor Eduardo García Enterría también había utilizado el concepto de derecho convencional, tal vez sin explicarlo, tal vez sin llegar, digamos, a las entrañas del derecho convencional, tal vez solo refiriéndose como a la norma convencional, como a la norma internacional, como a las normas externas, dice el profesor García Enterría, que tienen relación con los estados. Entonces, digamos, puedo citar claramente a este profesor. Yo sé que varios lo conocen, varios tal vez han leído sus obras, pero en relación al derecho administrativo, pero me pude dar cuenta de que el profesor García Enterría también ha hablado sobre el tema. Quiero decir que uno de los profesores que realmente es muy importante, y creo que esto también denota las relaciones que tenemos con México, es el profesor Ernesto Rey Cantor. ¿Por qué el profesor Ernesto Rey Cantor? Y les voy a contar, digamos, por qué tal vez tuvo auge el profesor Ernesto Rey Cantor. Porque él en el 2008 escribe un libro sobre el control de convencionalidad, que es publicado en la editorial Jurídica Porrúa, que los que son mexicanos me entienden, es una editorial de suma importancia, ¿sí?, también conocida en América Latina, pero los mexicanos pues saben que es una editorial que tiene una difusión alta en todo el territorio mexicano. Y el profesor Ernesto Rey Cantor, en cambio de publicar la obra, él es profesor de la Universidad Libre de Colombia en Bogotá, en cambio de publicar la obra, digamos, en Colombia, publica la obra, un colombiano, la publica pues, en México. Y eso hizo que el profesor Ernesto Rey Cantor sea uno de los primeros colombianos que utiliza los términos de derecho convencional. Tal vez el profesor Ernesto Rey Cantor, en su obra del control de convencionalidad, pues no hace un estudio, vuelvo y digo, relativo al derecho convencional, sino lo que hace el profesor Ernesto Rey Cantor, pues es, digamos, hablar del control de convencionalidad, que ya voy a decir por qué tiene relación el tema del derecho convencional con el control de convencionalidad. Pero, sin lugar a dudas, el profesor Ernesto Rey Cantor es uno de los profesores que habla o, digamos, introduce en Colombia el tema de derecho convencional. El profesor Ernesto Rey Cantor también tiene otros libros en relación al tema de derechos humanos. Él ha tenido, digamos, algunas obras jurídicas y es importante, digamos, reseñar al profesor Ernesto Rey Cantor en este estado del arte. Quiero también mencionar que hay profesores de la talla del profesor chileno Humberto Nogueira Alcalá, que también ha hablado de derecho convencional. Creo que es importante traer al profesor Humberto Nogueira porque este profesor habla del derecho convencional y se refiere a derecho convencional en varios de sus artículos que ha publicado. Me parece importante
reseñar a un profesor chileno, ¿sí? Que habla en el tema de derecho convencional. También quisiera hablar de la profesora Flavia Provençal, tal vez la profesora Jania la conoce, en este momento es comisionada interamericana. Me pude dar cuenta que la profesora Provençal habla también de textos en relación a textos de derechos humanos y utiliza el concepto derecho internacional convencional. Derecho internacional convencional. Un minuto, profesor Alexander, que se está descargando el computador, qué pena. Sin problema. Ya, discúlpeme, profesor Alexander. Adelante, adelante, sin problema. Ya, discúlpeme. La profesora Joesan les estaba comentando. Esta profesora brasilera utilizó el término derecho internacional convencional. Me parece importante llamar, digámoslo, de ese tipo, porque es una profesora que es muy reconocida en Brasil. En este momento, pues, podríamos decir que es una insignia en el tema brasilero. Y además de que es una insignia, pues, es una profesora que tiene varios escritos en temas de derecho, digamos, de derechos humanos y en temas de derecho internacional público. Creo importante, digamos, reseñar a la profesora. También quisiera decirles que en el tema de derecho convencional, los colombianos han, digamos, hablado, han mencionado el término de derecho convencional, pero no encontré ningún texto colombiano que abordara el estudio jurídico, científico, con una rigidez metodológica, conceptual del derecho convencional. Es decir, los colombianos utilizamos el concepto de derecho convencional, apropiamos el concepto de derecho convencional, pero no me di cuenta o no pude, digamos, hallar ningún escrito jurídico en el cual alguno, pues primero hubiese hecho una definición, segundo unas características o unos elementos, ni hubiesen tratado de hacer una diferenciación. Tal vez hay unos profesores, digámoslo así, en el derecho colombiano, que han estado, digamos, no muy, digamos, utilizo yo el término, convergentes con estos temas y no les gusta mucho la denominación jurídica de derecho convencional. Es decir, hay algunos autores que no ven o no ven, digamos, con buenos ojos lo que han llamado las críticas de las hiperespecializaciones o las diferencias jurídicas que se tienen. Entonces, encuentro mucha crítica por parte de la literatura colombiana en el sentido de hablar de el tema del derecho convencional y hablarlo como una rama o como un área separada del derecho internacional, del derecho constitucional y de los derechos humanos. No obstante, he visto, por ejemplo, en algunos textos de Perú, con algunos profesores peruanos, que hablan de la inclusión del derecho convencional y lo relacionan con dos fenómenos, que tal vez el profesor Sagüez, argentino, tal vez lo explica en un texto publicado en La Ley, que es la convencionalización del derecho y es el fenómeno nuevo que hoy se habla de un Estado convencional. Es decir, algunos profesores peruanos relacionan lo que es el Estado convencional, la convencionalización del derecho y el control de convencionalidad con este nuevo derecho convencional. Entonces sí me parece muy importante reseñar que hemos, digamos, trascendido de los fenómenos de la constitucionalización del derecho, después pasamos a la internacionalización del derecho constitucional
y hoy estamos en un fenómeno que se llama la convencionalización del derecho. Fenómeno que tampoco ha sido muy explicado por parte de la doctrina. Pocos autores se han referido a este, pero sí me pude dar cuenta que algunos ya hablan del Estado convencional que nace a partir de la relación que tienen los estados con las convenciones. Y para terminar, quiero mencionar que todo este fenómeno se debe a una figura en América Latina que es la inclusión del control de convencionalidad. La figura del control de convencionalidad realmente ubicamos en ese mítico caso Almonacid Arellano, donde la Corte en pleno habla del control de convencionalidad, y en ese caso que tiene, digamos, orígenes con el voto del profesor Sergio García Ramírez en el 2003 y 2004, pero creo que ahí empezó a tomar fuerza la idea del derecho convencional, a partir del control de convencionalidad. Algunos autores han manifestado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su primer caso, el caso de Velázquez Rodríguez, siempre ha realizado control de convencionalidad. Quiere decir que muchos autores han referenciado el tema. Pero quiero decir, y más valga este congreso, que uno de los profesores que más ha hablado del tema del derecho convencional, y el profesor que tal vez es el insignia en este momento del derecho convencional, es el profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano. El profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano es el profesor, llamémoslo así, mentor o padre del derecho convencional. Es el profesor que más impulso le está dando al derecho convencional. Tal vez agradezco que él me tenga entre sus amigos, porque en las discusiones jurídicas académicas que a veces tenemos, hemos llegado en puntos en común y hemos llegado a tener discusiones de todo tipo, pero creo que el profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano en este momento es una insignia del derecho convencional y es el único profesor que se ha preocupado por la denominación jurídica, por la caracterización jurídica, por identificar la naturaleza jurídica y además por motivar la discusión alrededor de este nuevo derecho que se llama derecho convencional. Realmente agradezco a los organizadores, al moderador, a mi querido amigo Alexander por la participación. Agradezco a todas las personas que nos escuchan. Realmente muy agradecido. Quedo a su disposición con las preguntas. Muchas gracias. Doctor Jaime, muchas gracias por su participación. Y bueno, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Y iniciaremos con un par de preguntas que hacen generales, entonces estarían dirigidas para cualquiera de los 4 panelistas. La primera es, voy a mencionar las dos y ya si quieren las podemos discutir. La primera es, en el derecho sustantivo y procesal convencional, las normas adjetivas se encuentran al interior de la parte sustantiva o bien en textos separados. Esta sería la primera y creo que la mayoría de las personas, su pregunta ¿es lo mismo el derecho convencional que el derecho sustantivo? Estas serían las 2 primeras preguntas generales y después pasamos a cada uno de los panelistas con sus preguntas específicas. ¿Les parece? Bueno, si contestamos en el mismo orden rápido, ¿no? Sí. Yo nada más puedo decir que el derecho convencional, como la división tradicional del derecho, en derecho sustantivo y derecho adjetivo o derecho procesal. El derecho procesal y adjetivo sirve para garantizar el derecho sustantivo. Entonces, en la convención, dije en mi exposición, se divide en 2. La parte sustantiva, que son las libertades y derechos que se obligan los estados a cumplir dentro de su jurisdicción, y la parte orgánica, que se refiere a cómo están organizados los órganos convencionales, que es la Comisión y la Corte Interamericana. Entonces, esta parte orgánica representa, desde mi perspectiva, parte fundamental del derecho procesal convencional y la primera parte de la convención, la parte sustantiva. Gracias.
Gracias, doctor Lascano. Doctor Hugo, ¿usted quiere añadir algo? Totalmente de acuerdo con lo que expone el doctor Alfonso Martínez Lascano, solamente añadiría que la parte sustantiva a la que se refiere es la que conocemos como la parte dogmática. La procesal orgánica, la que tiene los mecanismos de protección, las instituciones, y aquellas que desarrollan los derechos humanos como núcleo sólido, es la parte dogmática o sustantiva. Siguiendo, gracias, doctor Hugo. Siguiendo el orden, doctora Jania. O doctor Jaime. Bueno, considero que el derecho convencional, además sumado a lo que dicen, el derecho convencional se puede decir que es el género y una especie sería el derecho procesal convencional. Creo, digamos, que sería una muy buena explicación para entender que el derecho convencional pues es más grande o, digamos, abarca muchísimos más tópicos. De manera muy objetiva, yo pienso que si mirarmos el texto de la Declaración Universal y el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, podemos verificar de manera clara, neta, que tenemos como conteúdo de estos documentos internacionales, tanto conteúdo de natureza material, substancial, que regula el derecho a vida y dignidad, y hay la garantía en estos textos de que estos derechos no se queden en el vacío, pero que sean soportados por instrumentos jurídicos procesuales que puedan dar acceso a justicia a las personas y puedan dar a ellas los recursos pertinentes. Entonces tenemos como el campo más grande del derecho convencional, que va se dividir en derecho convencional substancial, el derecho convencional procesal, como se pasa en el ámbito interno de los estados, de nuestros derechos nacionales. Por tanto, no vamos a inventar otras cosas, pero tenemos que pensar este derecho convencional en una otra dimensión. Gracias. Gracias, doctora Jania. Bueno, pasando en el orden de los panelistas, hay dos preguntas más para el doctor Lascano, que si le parece bien las menciono y ya usted las contesta al mismo tiempo. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las sanciones ante el incumplimiento por parte de los estados? Y la segunda sería, en relación a los sistemas de protección de los derechos humanos, ¿es posible alguna jurisprudencia de algún otro sistema de protección de derechos humanos en México? Gracias, doctor. Gracias por las preguntas. Un saludo a toda la gente que nos hace las preguntas, porque eso nos motiva a explicar un poco más. En primera, quiero decir que México, igual que la Corte Interamericana, ha establecido que toda la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana es obligatoria para todos los estados parte. La Corte, dentro de sus resoluciones, no solamente utiliza las normas del sistema interamericano, sino también las observaciones generales que emite el sistema universal. Y entonces tiene un dinamismo en la interpretación que es importante que los estados parte lo conozcan y que se establezca, como se conoce, el diálogo jurisprudencial, en el cual, de una u otra manera, todos los órganos jurisdiccionales puedan tutelar de manera más eficaz los derechos humanos. Y hay que reconocer que el derecho es un producto cultural y que la protección, culturalmente hablando, más avanzada es la que se crea o la que ha estado creando en su interpretación la Corte Interamericana. Baste solo ver, y eso es exclusivo de América, no de Europa ni de África, la forma de cómo la Corte Interamericana genera la obligación de los estados parte de, una vez sancionados en las sentencias, hagan la reparación integral a las víctimas. Y ahora,
si son obligatorias y qué se hace cuando los estados incumplen, pues la verdad es como, eh, es muy difícil porque el sistema interamericano tiene la finalidad también de principios de no de intervención, el principio de la paz, la cooperación internacional. Muchas veces los estados no cumplen con las sentencias y lo único que podemos decir es la exhibición de esos estados en la Asamblea de la OEA en el cual incumplen. Sin embargo, hay que reconocer que la Corte es perseverante, la Corte Interamericana, que emite una, dos o tres sentencias de supervisión hasta lograr el cumplimiento. En relación a la doctora Yania Saldaña del derecho cosmopolita, nada más quiero agregar algo que dice Kelsen, que citado por Carpizo, dice que el mundo llegaría a tener un orden jurídico universal y justo, cuya validez no dependería del reconocimiento de los estados y que para alcanzar lo anterior habría que abolir el dogma de la soberanía de los estados, que la noción de soberanía debería de ser radicalmente quitada y que debería desaparecer del derecho internacional. Yo también me sumo al derecho cosmopolita, que de una u otra forma es un avance de la cultura humana en cuanto a la protección de derechos humanos. Gracias, Alexander. Gracias, doctor Lascano. Continuando con las preguntas, doctor Hugo Carrasco, se encuentra con nosotros todavía. Muchas gracias. Hay tres preguntas que intentaré resumirlas en dos. La primera es, ¿existe un incumplimiento al acceso a la justicia cuando los diversos poderes judiciales en México únicamente establecieron guardias en materia penal y familiar, en específico en materia de alimentos, en la cuarentena que estamos viviendo actualmente, sin permitir el acceso a la justicia en otras materias? Y la segunda sería, ¿podría indicarnos, y de acuerdo a su presentación, que el derecho convencional acude a subsanar los mandatos constitucionales que violan derechos de primera generación? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, hay que poner el contexto de la emergencia en la que estamos viviendo, no solamente en México, sino a nivel mundial, las demandas que esto exige y desde mi perspectiva hay que tomar a la justicia como una actividad esencial. Hoy en día en la mayoría de los países se detuvieron todas las actividades que no fueran esenciales. Las esenciales siguieron su camino con ciertas protecciones, con ciertos lineamientos para aquellos que están prestando el servicio o generando, fabricando esos productos o servicios esenciales. Y hay que recordar también esa parte que en la administración o impartición de justicia, los que estamos atrás o los que están atrás son también personas. Personas que hay que cuidar, personas que hay que tener bajo observación y que sigan ciertas medidas, porque la impartición de justicia no es una estructura, lo manejan las personas. Y el COVID, lo que estamos viviendo hoy en día es una amenaza para las personas, no para las estructuras. Entonces, tomando eso como contexto, me parece que sí debiera de generarse en la conciencia del ser humano que la impartición de justicia es una actividad esencial. No estamos preparados, es un hecho, no estamos preparados para poder seguir el flujo de la impartición de justicia bajo un esquema de emergencia. Tenemos que prepararnos por estos medios. A lo mejor la academia es la que ha respondido más rápido a las dinámicas que merecen los alumnos, la difusión, la preparación, la actualización. Y debemos de pensar en que esta pandemia nos debe de llevar a incorporar los medios electrónicos, los medios virtuales para la impartición de justicia. ¿Cómo aseguramos varias cosas dentro de la impartición de justicia? Es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. Pero para concluir, desde mi
Se fue el doctor Hugo Carrasco, ¿no se escucha? Creo que también Alexander, no sé si se me escucha. Hola. No se escucha, doctor. Bueno, pues vamos a esperar a que se reconecten. Algo ha de haber pasado, ¿no? Y mientras tanto el moderador como uno de los panelistas Profesor Alfonso Jaime, creo que hay una pregunta en el chat. Me parece importante, digamos, contestar si me lo permite. Dice, Claro. las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen fuerza vinculante para los estados parte. Muchas gracias, Erlin Ricardo. Esta es una pregunta bien interesante para los estudiosos de los derechos humanos y hoy derecho convencional. ¿Y por qué me parece muy interesante? Porque la discusión de las opiniones consultivas, en mi criterio personal, sí son vinculantes para los estados que las solicitan. Si yo voy a un sistema internacional, voy a una Corte Interamericana de Derechos Humanos a solicitar una opinión consultiva, ¿cómo voy a decir que no es vinculante? ¿Sí? Tal vez ese es mi criterio jurídico en el sentido de explicar que si Colombia es el que pidió la opinión consultiva, que es la opinión consultiva más importante, no me deja mentir, la pide Colombia, pero cuando la pide Colombia, internamente en Colombia, dicen, ahora ya no la vamos a seguir, porque nosotros queríamos otra respuesta, no queríamos una respuesta tan amplia. Entonces yo sí creo que si yo solicito como Estado, la opinión consultiva, el criterio que se le debe dar es un criterio vinculante a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que esa es mi posición frente a la pregunta de opiniones consultivas. Bueno, muchas gracias. Y recuerdo también que en un caso, un conflicto con Colombia y Nicaragua de la Corte Internacional, Colombia dijo que se aceptaba por el conflicto de San Andrés, pero después que perdió ya no quiso aceptar. Ese es un problema muy grande que tenemos en el sistema de justicia regional y universal. Doctor Hugo Carrasco. Si puedo Sí, contribuir claro. muy rápidamente. Yo, Sí, profesor se fue Jaime, nuestro profesor Jaime moderador. Cúbides, yo soy un poco Estoy de regreso. más, bueno, utópica, tal vez, pero yo pienso que las opiniones consultivas, yo tengo una proposición para la adopción del mecanismo del reenvío prejudicial de la Unión Europea en el sistema interamericano de derechos humanos. Y yo pienso que las opiniones consultivas no son solamente vinculantes para el Estado que pide la opinión, pero para todos los otros estados. Yo pienso que los efectos se irradian para todos. Entonces, yo soy un poco más, voy más allá de que ustedes. Gracias. Muchas gracias. Doctor Hugo Carrasco. Doctor Alfonso, ya estoy aquí con ustedes. Perfecto. Alexander, terminamos a las 10:45 que empieza la siguiente mesa. Sí. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, doctor Lascano. Continuando con las preguntas, vamos ahora con la doctora Hania, que hay 3 preguntas para ella. La primera sería, en la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿dónde se puede identificar el desarrollo del principio de humanidad? La segunda sería, el derecho cosmopolita se refiere a que no es directo de posesiones, sino aún como intercambio o relaciones entre leyes. Y la última sería, el Estado cosmopolita, ¿qué sistema de pesos y contrapesos tiene? Muchas gracias por las preguntas. Sobre la primera, podemos ver en el caso que ha involucrado Brasil, de la Fazenda Brasil Verde,
Entonces, tenemos una jurisprudencia reciente que considera los tratamientos crueles y degradantes de los empleados como violaciones de los derecho a vida, a dignidad, que son derechos que deben ser preservados para toda la humanidad. Entonces, esta conclusión se irradia para todos en consideración a esta concepción de humanidad. La segunda pregunta, discúlpeme. Sí, claro. Dice, el derecho cosmopolita se refiere a que no es directo de posesiones, sino aún como intercambio o relaciones entre leyes. No, tenemos que, como nos hablan algunos colegas franceses, por ejemplo, tenemos que revisitar Kant, porque claro, el cosmopolitismo kantiano parte de la concepción de que tenemos un derecho de visita solamente y no debemos ser tratados como inimigos, porque Kant estaba muy preocupado con los procesos colonizadores en el siglo XVIII. Y tenemos que actualizar el pensamiento kantiano para hoy pensar en términos de un cosmopolitismo jurídico y también un cosmopolitismo institucional, por medio del cual tengamos instituciones que tengan competencia y legitimidad para involucrar esta figura de la ciudadanía mundial o de una ciudadanía global, porque históricamente en el campo del derecho internacional los individuos están fuera y los individuos no han participado de las decisiones. Entonces, la gran proposición del cosmopolitismo es justamente hacer el reconocimiento de la existencia de una ciudadanía mundial o global, y los medios de comunicación e información hoy contribuyen enormemente para esto y para permitir cada vez más en las cumbres internacionales que los individuos y los grupos, las minorías participen de las decisiones. Y con esto pienso que de cierta manera yo he contestado la tercera pregunta, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias, doctora Jania. Muchas gracias por las preguntas. No, usted. Y por último, pasamos a las preguntas que van muy específicas para el doctor Jaime Cubides respecto al tema de Colombia. La primera sería, doctor Jaime Cubides, ¿sigue aquí con nosotros? Sí, perfecto, ya lo vi, muchas gracias. Doctor, la primera sería, ¿cuál puede ser la causa jurídica de que en Colombia no se escriba sobre derecho convencional? La siguiente sería, ¿podemos afirmar que en Colombia no se realiza una distinción entre control de convencionalidad y control constitucional? Y la última, ¿cómo ha sido el proceso de aplicación del control difuso de convencionalidad por los jueces nacionales en Colombia? Y con esto cerramos. Bueno, muchas gracias, Alexander. Voy a hacer lo más preciso del tema. Voy a responder una pregunta de Ana Cristina que dice que cuál es la fecha que reconoce el nacimiento formal a nivel mundial del derecho convencional. Dentro de mi ponencia, lo que quiero mencionar es que no existe una fecha de reconocimiento formal del derecho convencional, más es un tema doctrinal en la cual la doctrina ha ido incluyendo el concepto de derecho convencional y por eso puedo yo decir que desde 1948 empezamos a ubicar ese concepto de derecho convencional. En relación al tema colombiano, creo que nosotros en Colombia distinguimos mucho el derecho internacional y el derecho constitucional. Por ejemplo, profesores como el profesor Pablo Darío Villalba, que está en línea, él sabe que todavía hay una cierta resistencia en Colombia por hablar del derecho procesal constitucional, que ya, por ejemplo, en Perú, nuestros amigos peruanos tienen código procesal constitucional, ¿cierto? En Argentina también hay varios códigos procesales constitucionales. En Bolivia
Pero en Colombia no queremos o ha existido una cierta resistencia frente al derecho procesal constitucional. Entonces imagínense si ahora nosotros los académicos, porque los académicos, digamos, van más adelante de las discusiones legislativas y políticas, imagínense que ahora los académicos estamos hablando de un nuevo concepto de derecho convencional. Por eso creo que todavía hay temas jurídicos en discusión que hace que no se pueda hablar realmente en Colombia de un derecho convencional, y por eso algunos profesores ni siquiera les gusta esa denominación de derecho convencional. Creo que también en Colombia el control constitucional y el control de convencionalidad a veces se ha mezclado, y se ha mezclado, digamos, sin entender las naturalezas del control, y creo que es importante diferenciar el control constitucional que realiza la Corte Constitucional Colombiana y el control de convencionalidad que lo puede hacer cualquier autoridad. Y eso me da paso a hablar de la última pregunta, del control difuso de convencionalidad. Para todos los que nos escuchan, el control de convencionalidad en la Corte Constitucional Colombiana fue negado. Es decir, la Corte se negó la posibilidad de hacer control de convencionalidad. La Corte Constitucional Colombiana, en un fallo del 2011, dice que él no es un juez ni convencional y tampoco aplica control de convencionalidad. Pero nuestro Consejo de Estado, máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado colombiano, en el año 2012 empezó a hablar de control de convencionalidad y empieza a aplicar el control de convencionalidad. Por eso quiero decirles que la jurisdicción donde más se aplica el control de convencionalidad es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Les he pasado un link, o como ustedes dicen en México, una liga, donde están las publicaciones del suscrito, donde habla del control de convencionalidad y habla del origen. Les puedo recomendar el libro de control de convencionalidad, donde explico el origen tanto salido del sistema como el origen en Colombia en relación al tema. Pues agradezco la participación y las preguntas. Bueno, pues con esto, doctor Lascano, cerramos la primera mesa. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a todos por su atención, gracias por las preguntas. Doctora Jania, doctor Alfonso, doctor Hugo, doctor Jaime, muchas gracias. Un abrazo a todos y continuamos con la segunda mesa. Muchas gracias.